amigos de Alimento Espiritual. Qué bendición poder estar nuevamente en este día estudiando la palabra de Dios, recibiendo el consejo de Dios, la sabiduría de Dios y que nos reunamos alrededor del nombre de Jesús y de su palabra. Les invito para que oremos y empecemos este tiempo de la mano de Dios. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por tu ayuda y dirección. Gracias por tu cuidado sobrenatural. Gracias, Señor de los cielos, por enseñarnos el camino por el cual nosotros debemos andar. Hoy, Dios de los cielos, entregamos este tiempo. Señor, entregamos nuestras necesidades, preocupaciones. Entregamos todo lo que necesitamos, Señor de los cielos, entregar en este día. Y te damos gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Toma el control, Señor de los cielos, de este tiempo. Opera nuestras vidas. Prohíbo en el nombre de Jesucristo toda oposición. Prohíbo en el nombre de Jesús toda confusión. Prohíbo en el nombre de Jesús que esta palabra sea robada. Prohíbo en el nombre y en la autoridad de Jesucristo la apatía, el anticristo. En el nombre de Cristo Jesús. Y declaro, Señor, tu presencia, tu amor sobrenatural, tu ayuda divina. Hoy te damos gracias infinitas, precioso Dios, y descansamos en tu presencia reconociendo que no hay otro Dios como tú. Fuera de ti no hay otro. Eres el más grande de todos. Por los siglos de los siglos te adoramos, Señor, y decimos, Dios, tú eres nuestro Señor. Te entronamos en nuestras vidas. Amén. Amén. Gálatas 5, del 22 al 23, dice lo siguiente. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es gentileza, bondad y fe. Bondad, fe, mansedumbre, que es humildad, y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estas son 9 virtudes, un solo fruto. 9 virtudes que deben caracterizar nuestro estilo de vida, que nosotros debemos manifestar por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero aquí es clarísimo, me gusta muchísimo que la Biblia habla acerca de, pero el fruto del Espíritu es. Ese fruto del Espíritu compuesto por 9, digámosle así, semillitas, 9 virtudes, son las que a nosotros se nos deben notar todos los días de nuestra vida. ¿Y qué es un fruto? Hoy vamos a hablar acerca del fruto. El fruto es el resultado, es el producto de varios procesos, de varios factores, de varias condiciones y también de varias decisiones. El fruto se da dependiendo de la intervención de muchas cosas. Hablando de un fruto, del fruto de una fruta, como lo vamos a ver ahí en pantalla, ustedes pueden notar que hay frutos grandes, de diferentes tamaños, pequeños, de diferente coloración, de diferente textura. ¿Por qué? Porque así son los frutos. Así es el fruto. El fruto es cuando empieza a crecer, cuando desde el momento mismo en el que es formado o fecundado, pues. ¿Qué factores intervienen en los frutos? Hablando, de la imagen que acabamos de ver, de una fresa. Hay factores internos y hay factores externos. Hay factores internos de la planta que lo contiene. Factores internos como por ejemplo la genética de la planta va a dar un resultado final. La cantidad de hormonas de crecimiento que posee y todas estas cosas. Pero también hay factores externos como que la luz, el agua, la posición donde sale la fruta, aunque podríamos decir que también depende de factores internos ahí. Hay factores internos y externos que van a determinar el resultado final, que van a determinar lo que el fruto va a hacer, ¿no? El desarrollo del fruto, y les hablo de esto del fruto porque quiero que lo relacionemos para nuestra vida, que no se nos olvide nunca, jamás. El desarrollo del fruto se da en etapas, y hay una etapa de iniciación que existe una división celular. Hay una etapa de crecimiento donde es muy importante el agua. Son muy importantes los nutrientes. En esa etapa de crecimiento hay un aumento de tamaño de la célula y depende de las condiciones nutricionales y de la disponibilidad de agua, ¿cierto? Y de las reservas acumuladas en el fruto. Es importantísimo en esta etapa de crecimiento.
Y la otra etapa es la etapa de maduración. Esta etapa es una madurez fisiológica que se produce y es madurez hasta que esté perfectamente lista para nuestro consumo. ¿Qué hay en la madurez? Hay transformación. La maduración es un proceso que requiere, ojo con esto, energía. Es algo súper lindo. ¿Requiere qué? Requiere energía. ¿Para qué? Para llegar al punto cúspide, culminante y cumplir el propósito para lo cual fue hecho. Y es que, digamos, en un fruto proporcionar para nosotros nutrientes, vitaminas, minerales, ¿cierto? Y que sea de beneficio. Cumple un propósito. Bueno, así maduran las frutas. Así obtenemos un resultado divino. Cambia la textura, cambia la apariencia, cambia el tamaño. Y resulta, queridos, que lo mismo es en nosotros. Y lo vamos a ver estudiando a un hombre de Dios espectacular. Pero antes de eso, quiero que vayamos a la Biblia, a Efesios 4, del 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos ser capacitados. ¿Para qué? Para llegar a ser hombres y mujeres maduros, en plena madurez, hasta la medida de la plenitud, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hemos llamado este tema ¿maduros o inmaduros? La verdad, cada uno de nosotros va a decidir en dónde estamos. ¿En una etapa de madurez? ¿O estamos en una etapa de crecimiento? ¿O estamos en una etapa de iniciación? Lo importante es que lo evaluemos y que decidamos llegar a dónde, hasta ser un hombre, una mujer con plena madurez. ¿Qué les parece? Divino, ¿cierto? Vamos a estudiar la vida de un hombre maravilloso, un hombre de Dios, y es Pedro. Y Pedro lo conocemos por tantas embarradas, ¿cierto? Por su impetuosidad, por su arrojo, porque no le daba pena nada. Un hombre que no le temía las cosas, él era impetuoso. Marcos 14, del 32 al 35, dice, y llegaron a un lugar que se llama Getsemane y dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que ya yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. ¿Qué pasó? El Señor esto fue antes de su crucifixión, antes de ser arrestado y crucificado. Y estaba angustiado y se llevó a los discípulos, pero aparte tomó consigo, dice, a Pedro, Juan y a Jacobo. Marcos 14, ahí mismo, del 37 al 38, entonces vino y los halló durmiendo. Vino Jesús, ¿no? Les pidió que oraran, dice, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, esto, y seguidamente, del 41 al 42, dice, vino por tercera vez. Y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Aquí hay algo súper importante. ¿Por qué le dijo el Señor? Justamente, miren, es que le dijo a Pedro, vele y ore para que no entre en tentación. Para que no entre en tentación. Y dijo algo súper importante, dice, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué le decía el Señor a Pedro? Mire, vele, pues para que no caiga en tentación. Y mire lo que sigue de ahí en adelante. O sea, podemos decir, de acuerdo al fruto del Espíritu Santo que leímos ahorita, el fruto en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea, si miramos lo que es el fruto, cómo se mostró, cuál fue el comportamiento de Pedro, bueno, podemos decir que
no tuvo dominio propio, no fue obediente y misericordia, bueno, en fin, podemos decir muchas cosas. Lo cierto es que no oró, no veló, no obedeció y no sabemos lo que le estaba ocurriendo. En Juan 18, del 7 al 8 dice esto, y les preguntó pues de nuevo, ya vinieron a arrestar a Jesús. Y Jesús les preguntó de nuevo a los soldados, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Jesús respondió, les dije que yo soy. Pues si a mí me buscan, dejen ir a estos. Del 10 al 11 dice lo siguiente, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, miren esto, esto es espectacular. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo el sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado? Pero aquí ocurre algo súper especial. ¿Qué demostró Pedro? Pues Pedro, sí, podemos decir, quiso defender al Señor. Pues sí, quiso defenderlo. Pero ¿qué era el fruto del Espíritu Santo en ese momento? Díganme ustedes, ¿qué se le vio a él? ¿Dominio propio? No. Tuvo una respuesta reactiva, una respuesta violenta, una respuesta sin dominio propio, una respuesta sin templanza, una respuesta sin misericordia, porque no tuvo misericordia de ese hombre, aún sabiendo que ya Jesucristo les había dicho lo que iba a ocurrir. Actuó en sus fuerzas, actuó con ira, con enojo, con deseos de venganza. O sea, el hombre, ¿podemos ver ahí el fruto del Espíritu Santo? No. ¿Podemos ver la madurez de Pedro ahí? Pues no. Si lo miramos desde ese punto de vista era un fruto inmaduro. Sí podía tener amor, podía tener gozo, paz, paciencia, muchas cosas, pero no tenía la madurez. No estaba en el pleno crecimiento al cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Ahora yo le pregunto, tal vez no se va a presentar las mismas circunstancias, de hecho no se va a presentar, pero ¿cómo estamos reaccionando frente a las circunstancias de nuestra vida? ¿Estamos reaccionando con ira, con enojo, con falta de dominio propio, con groserías, con improperios, con insultos, con miedo? ¿Estamos dejando que nuestras emociones gobiernen? ¿Cómo estamos reaccionando? Otra cosa súper tremenda en la iglesia. ¿Y saben qué es? A todo lo tomamos, es que me están echando un vainazo, es que lo están diciendo por culpa mía, por mí, es que se están echándome indirectas, lo dicen es por mí. Una hipersensibilidad. La hipersensibilidad es hiperinmadurez. Y Dios quiere que nosotros seamos maduros, lleguemos a la plenitud de la madurez. Eso es lo que Cristo quiere, que nosotros, que lleguemos a esa madurez. Muchas veces decimos, pero ¿por qué las cosas no me funcionan? ¿Por qué estoy mal en las relaciones interpersonales? ¿Por qué las cosas no me están saliendo bien en el trabajo? ¿Por qué tal cosa? Pero miremos cómo nosotros estamos reaccionando. ¿Por qué mi matrimonio no está funcionando como debe funcionar? Las relaciones con mis hermanos, con mis padres, o sea, tantas cosas. ¿Cómo estamos? ¿Estamos reaccionando hipersensibles? ¿Con una inmadurez tremenda? ¿O estamos de verdad reaccionando en amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, en humildad, en templanza, en dominio propio? O sea, el fruto del Espíritu, aunque dice 9 cosas, es innumerable. El Espíritu Santo lo produce todo en nosotros. Pero vamos pensando en esto. Piense, ¿es la fresita pequeñita, muy verdecita y muy dura y muy ácida? ¿O es la fresita más grande, más bonita, más brillante, roja, apetitosa, deseable? Vamos a revisar. ¿A través de quién? De la vida de Pedro. En Lucas 22, del 54 al 60, dice que prendieron pues al Señor, dice, lo prendieron y lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Ay, esto es espectacular. Cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, lo miró fijamente y dijo, este estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, al verlo otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después,
Otro insistía diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. ¿Y quién lo oyó? Lo oyó también Jesús. ¡Ay, qué cosa! ¿Qué hizo don Pedrito aquí? Mintió. Y hay otras versiones que dicen que él se puso a decir groserías porque lo identificaban por la forma como hablaba. Es que el sello de Cristo no lo podemos quitar. Es tan divino. Y él, ¿cómo respondió acá Pedro? Pedro respondió con miedo, con mentira, con egoísmo y negó, ¿cierto? Sin identidad de lo que él es en Cristo. Podemos decir también, respondió de una manera inmadura, desde el punto de vista del fruto del Espíritu Santo. Dice que después de acá Pedro le dio tanto dolor, una amargura tal, o sea, le dolió su corazón por esto que había dicho, que lloró amargamente. ¿Listo? Juan 21, del 15 al 17, seguimos con don Pedrito, dice, entonces, cuando había acabado de desayunar, aquí ya Jesucristo, para entrarlos en contexto, aquí ya Jesucristo había muerto y resucitado. Esto es divino. Y se presentó a los discípulos. Esto es una cosa maravillosa. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué ocurre aquí? Pedro, después de vivir todo lo que había vivido, y vamos a llevarlo a nuestras vidas, ¿qué había pasado con Pedro? Pedro había mentido, había sido egoísta, había sido de todo lo que quiera. En una inmadurez y una incapacidad, ¿cierto? De hacer, digámoslo de esa manera, lo bueno. Era un hombre que no había tenido la madurez necesaria para vivir lo que se requería, lo que era necesario en Cristo. Pedro tuvo aquí, en lo que nos relata Juan 21, el 15 al 17, tuvo un encuentro con Jesús. Y sus respuestas, ¿cómo fueron? Fueron llenas de arrepentimiento, fueron llenas de amor, fueron llenas de verdad un arrepentimiento genuino. Jesús ya había visto que Pedro se había arrepentido. Y lo más lindo es que Jesús vino al encuentro y Pedro tuvo un encuentro con Jesús. 3 veces le negó, 3 veces Jesús le preguntó que si lo amaba. Las razones Jesús las conocía. Pero lo divino de esto es que Jesús vino a perdonar. Jesús vino a darle a Pedro perdón, aceptación, provisión. Jesús vino a hacer que en Pedro algo extraordinario, maravilloso. Porque al darle Pedro la respuesta, Señor, tú sabes que te amo. Pedro sabía que el Señor todo lo conoce y todo lo sabe y que él había visto su arrepentimiento en el mismo momento o momentos después de que lo había negado. Jesús se presentó a Pedro ¿para qué? Para llenarlo de todo lo que necesitaba. Esto es supremamente divino, queridos. Aquí Pedro estaba recibiendo sanidad, libertad y todo lo que nosotros nos imaginemos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 1, del verso 4 al 5 dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran. Esto es Jesucristo resucitado. Esto volvió a hablarle a los discípulos. Les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí el Señor Jesucristo les dijo, ustedes van a ser bautizados, esperen acá. ¿Qué hicieron? Obedecieron. En el verso 13 y 14 dice, y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón del Celote, y Judas hijo de Jacobo. Todos
estos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Aquí Jesucristo les dio una instrucción y ellos la estaban cumpliendo. Divino. Algo clavísimo aquí. Perseveraban unánimes en oración. En Hechos 2, del 1 al 4 dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Ahí mismo, en el verso 14 dice, entonces, aquí ¿qué ocurrió? Bueno, recibieron el Espíritu Santo, fueron obedientes y estaban unánimes orando. Y miren lo que ocurrió después de que recibieron ese bautizo tan divino y que fueron obedientes. Dice, entonces Pedro, Hechos 2:14, entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras. Y les dijo, básicamente les habló de Jesucristo, los llevó al arrepentimiento y en ese mismo momento fueron añadidos como 3,000 personas y fueron bautizados en el Espíritu. ¿Qué quiere decir aquí esto? Ya estamos viendo que un Pedro en madurez, un Pedro transformado. Un Pedro que oraba para no entrar en tentación. Imagínense esto, vamos a leer este otro pasaje que es supremamente divino y quiero traerlo así en secuencia para que vayamos en contexto viendo lo que es la madurez en el Señor y todo lo que produce. En Hechos 3 del 4 al 8 dice, entonces Pedro juntamente con Juan se fijó en él, en un hombre que les pidió ayuda y le dijo, míranos. Les pidió limosna. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos. Y de un salto se puso de pie y empezó a caminar y entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. ¡Ay, qué cosa tan espectacular! ¿Qué ocurrió acá? Se volvieron hombres, en este caso Pedro se volvió un hombre de milagros, donde con su sombra eran sanados los enfermos. Pero los llamaron a cuentas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo milagros. Y en Hechos 4, del 8 al 9 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, fueron llevados ante el gobierno. Si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Dice que siguió explicándoles cómo fue sanado y en el verso 13 y 14 dice, y viendo la valentía de Pedro y de Juan, estos gobernantes, dice, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraron y reconocían que habían estado con Jesús. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Miren esto, queridos. Vimos a un Pedro impetuoso, a un Pedro desaforado, a un Pedro que utilizaba las armas, no de las armas celestiales, ¿cierto? Sino las armas físicas, la espada, que no tuvo temor de arrancarle la oreja a un hombre, iba por la cabeza muy seguramente, que no midió las consecuencias. A un Pedro que le piden limosna y le dice, de lo que tengo te doy. Esto no lo puede comprar el oro y la plata, que una persona que nunca ha podido caminar, camine, salte y empiece a testificar, empiece a ver ese milagro tan extraordinario. ¿Qué vemos aquí? Hubo una evolución, hubo una transformación, que hubo una madurez. Pedro maduró. ¿Qué llevó a Pedro a la madurez? Tremendo, miren, todo lo puedo resumir en una cosa, y es ir a la presencia de Jesús. Cuando yo voy a la presencia de Jesús, ¿yo qué hago? Oro, ¿cierto? Cuando yo voy a la presencia de Jesús, yo hablo con Jesús. Cuando yo voy a la presencia de Jesús, yo recibo ¿qué? Provisión, yo recibo respaldo, yo recibo ayuda, yo recibo capacidad, yo recibo lo que necesito recibir. Y eso fue lo que ocurrió con Pedro, lo que necesitamos recibir. Debemos nosotros actuar orando. Debemos actuar como Cristo quiere que nosotros actuemos. Debemos actuar maduros, en madurez. ¿Y la madurez a qué nos lleva? La madurez nos lleva
a los milagros. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando estaban durmiendo? En Marcos 14, ¿recuerdan? Le dice, Pedro, le dice, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14, del 37 al 38. Esto es importantísimo. ¿Qué le decía el Señor? Necesitan velar y necesitan orar. Ante esa circunstancia que estaba viviendo Jesús, que lo iban a crucificar, ¿qué hizo él? ¿Se echó a dormir? ¿Tomó pastillas para calmar los nervios? ¿O empezó a insultar porque lo que a él le iban a hacer era injusto? Nada de eso. Él fue a hacer lo que tenía que hacer, que era orar, velar. Y miren esto, para que no entre en tentación. Pedro no oró y cayó en la tentación. Cuando no oramos, el fruto que nosotros debemos dar no se madura. Nosotros queremos ser personas que a través de nuestras vidas se vean milagros. Pero recuerdan, hace unos días vimos un tema de que despertarnos como iglesia. Tenemos que despertarnos a la oración. Queremos madurar, queremos hacer las cosas, queremos ver milagros en nuestras vidas. Queremos actuar de una manera diferente, pero ¿qué está ocurriendo en nosotros? Nosotros estamos actuando como por instinto, como porque, bueno, que las cosas pasen. No, chicos, estamos llamados para que nosotros oremos, para que vivamos libres de esas tentaciones, pero sobre todo para que maduremos. Maduremos. Hay personas que conocieron de Cristo y de su palabra hace 30 años, pero siguen siendo un frutico verde, duro y amargo. Durísimo, no se puede comer. Pero tienen a Cristo, tienen salvación. Claro que tienen a Cristo y tienen salvación. Pero ¿qué ocurre? No tienen la madurez. Y muchas veces esas personas pueden estar frustradas. ¿Por qué? ¿Por qué están frustradas? Porque no ven milagros en sus vidas, porque no ven transformación, porque no ven que las cosas cambien, porque no pueden dar el resultado, ¿cierto? El propósito para lo cual fueron creados. No pueden dar la talla que quieren dar o no ven. No ven porque Dios tampoco nos está pidiendo, mire, usted tiene que dar estos resultados. No. Pero no ven resultados en sus vidas. Esto es algo tremendo. Y nosotros tenemos que madurar. Entonces, ¿en qué parte del fruto está? ¿En el más pequeñito, en el durito? Pero llevamos ya 10 años, 2 años, 3 años. Dios quiere que nosotros maduremos rápidamente. Para eso, ¿qué necesitamos hacer? Orar, velar y orar para que no entremos en tentación. Nosotros maduramos en la presencia de Dios. Recibimos la provisión. Cuando Jesús se presentó a Pedro, le dio de comer, lo hizo sentir perdonado, lo llamó aparte. Es algo divino. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, eso es lo que recibimos. Recibimos perdón, recibimos ayuda, recibimos provisión, recibimos consuelo y ¿saben otra cosa? Recibimos capacitación. Dios nos capacita para continuar, para ir, para seguir adelante y vamos madurando. Dejamos de ser tan susceptibles. ¡Qué pereza que uno diga una cosa y las personas lo tomen como si fuera que uno les está echando una puya! ¡Ay, qué feo que la gente esté tomando las cosas de otra manera! Muchas veces puede ser el enemigo, pero ¿saben qué? La carne también lo es. Muchas veces hacemos todo lo posible para que las cosas funcionen, pero no funcionan. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una iglesia inmadura. ¿Cuál es la invitación, queridos? La invitación es a que maduremos. Pero ¿cómo vamos a madurar? Teniendo encuentros con Jesús. ¿Cómo maduramos? Orando. Y ustedes me van a decir, ¿solamente orando? Les quiero decir, sí, orando por supuesto y estudiando la palabra de Dios. Pero sí es así. Mi vida es completamente diferente cuando oro a cuando no oro. Yo me doy cuenta cómo empieza el fruto a notarse. Cuando oro, la presencia de Dios se nota. ¿Recuerda cuando a Moisés bajaba de la presencia de Dios? Su cara resplandecía, le tenían que poner un velo porque era incandescente, era una cosa maravillosa.
Cuando estamos en la presencia de Dios se nos nota el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, ¿cierto? Se nos nota la fe. ¿Pero por qué? Porque es una obra del Espíritu. ¿Cómo se da el fruto? El fruto es espontáneo. Yo no puedo tratar de dar amor, o sea, es imposible. Cristo es amor, Dios es amor. Ese fruto viene por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Yo no puedo, por más de que me esfuerce, ser humilde, sencillo. No, dice la Biblia, ahí mismo en Gálatas 5, dice, manifiestas son las obras de la carne. Es decir, lo que yo hago también se nota. Eso también sale, también se ve. Pero para nosotros vivir una vida en madurez, la madurez significa milagros. Debemos orar, queridos. Debemos entrar en la presencia de Dios. Debemos dejar que Él sea nuestra provisión. Vengamos a su presencia. El Espíritu está dispuesto, es decir, nuestra vida espiritual. El Espíritu quiere, pero nuestra carne es débil. Necesitamos orar. Nosotros necesitamos mostrar al mundo el resultado de la presencia de Él en nosotros. No tenemos que esforzarnos. La fresa no se esfuerza por verse brillante y roja y apetitosa para cumplir su función. No, la fresa espontáneamente se da así. Y sabe, te podemos decir, pero como depende de factores internos y externos, tenemos todo. Tenemos el factor interno a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos al Espíritu de Dios en nuestro cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Y a nosotros se nos va a notar. Yo quiero de verdad, anhelo profundamente que cuando esté orando por una persona que esté enferma, inmediatamente se sane. Que cuando una persona necesite un consejo, yo pueda dar el consejo del cielo y no mi propio consejo. Que frente a una circunstancia difícil, yo no me descomponga, no me deje llevar por el miedo, el dolor, la angustia y la preocupación. Nosotros necesitamos ser llenos del Señor. Nosotros necesitamos madurar. Si usted siente que está siendo muy reactivo, que está actuando de manera arrogante, que tiene muchos deseos de venganza, miren las 9 partecitas o las 9 virtudes del fruto del Espíritu. En Gálatas 5, haga la evaluación. ¿Es una persona que demuestra amor? ¿Es una persona que está alegre o está llena de amargura, de tristeza, de dolor? ¿Es una persona que está afanada, preocupada? ¿Es una persona que no es capaz de decir que no es capaz de poner límites? Evalúese. Miren, y no se vaya a echar culpas, no vaya a permitir que Satanás lo lleve a culparse. ¡Uy, qué mal cristiano es! No, ¿saben a qué lo invito? Vaya a la presencia de Dios y dígale, Señor, yo necesito madurar. Yo quiero llegar a esa plena madurez, a la estatura tuya, Cristo. Parece demasiado elevado, pero Él quiere que seamos así. Y además, como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Entonces, queridos, esto es una motivación para que nosotros conozcamos, vivamos en esa madurez de Dios. Y mira lo que decía Pablo a los Colosenses, dice, por esta razón, también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Y que sean fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. La oración, queridos. Aquí Pablo está intercediendo. Pablo ya había alcanzado madurez, porque Pablo también era tremendo. Sin embargo, nunca podemos decir que estamos ya. Siempre vamos a estar en ese crecimiento. Yo me doy cuenta, es supremamente divino. Pero él dice, necesitan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Necesitan llevar fruto, ¿cierto? Fruto que permanezca. Llevar una vida llena de fruto. Tener una vida llena de fruto, que cuando ustedes oren por alguien, milagros ocurran. Ay, ese es mi sueño, ese es mi anhelo. Por eso tenemos que buscar más al Señor, ir a su presencia y decirle, yo quiero, yo no puedo, yo necesito. Y también tiempos de alabanza, tiempos de adoración. ¿Para qué? Dios quiere que nosotros tengamos esa transformación. Está escrito en la Biblia, como Pedro alcanzó esa madurez. Uy, qué milagro, ¿cierto? No le importó morir por Cristo. Cuando estaba en la cárcel, ¿qué hacía? Adoraba y alababa al Señor. Es más, se echó a dormir.
Tenía tanta paz y tanta confianza y vinieron los ángeles y lo sacaron ahí de la cárcel. Yo quiero esos milagros. Yo quiero esa relación personal, pero necesitamos que orar. Esta es una invitación. La palabra de Dios dice, oremos sin cesar, orad sin cesar. Oremos, iglesia. Necesitamos orar. Necesita haber cambios en su vida. Necesita dejar de ser reactivo. Necesita aprender a perdonar. Necesita todo lo que necesite. Necesitamos que nosotros debemos orar. Necesitamos orar. Haga un plan de oración. Si usted no ora, es de las personas que no ora, le motivo para que aparte 5 minutos y tenga un encuentro con Jesús. Bueno, si usted hasta ahora es la primera vez que está escuchando este mensaje y necesita tener ese encuentro con Jesús, yo le invito a que también haga esta oración conmigo. Y es que le diga a Jesús, yo te necesito y te invito a que entres a mi corazón. Te pido que hagas de mí ese hombre o esa mujer madura. Yo quiero madurar, no quiero ser reactiva. No quiero ser reactivo, te entrego mi corazón. Y te pido que hagas de mí. Te reconozco como Dios y Señor y te doy gracias por haber muerto por mí, en lugar mío por mis pecados. Te recibo y te doy gracias por ser mi Dios y mi Señor. Amén. Bueno, y para la iglesia que ya lleva un conocimiento, miren, necesitamos orar, queridos. Haga un plan. Si no ora, empiece por 5 minutos. Pero usted puede decir, bueno, yo todavía necesito madurar y yo oro 20 minutos. Increméntele a 30. A 35, a 40, a 1 hora, a 2 horas. En el día, espaciados. Necesitamos orar. Necesitamos, ¿saben qué? Ser esos frutos maduros que el mundo anhele y desee ser y tener lo que nosotros somos y tenemos. Que el mundo desee vivir lo que nosotros estamos viviendo. Ser atractivos, ¿cierto? ¿Qué hace el fruto maduro? ¡Ay! Lo quiere agarrar todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese es el Señor. Esa es su presencia. Esa es su esencia. Que se nos note el brillo. Que brillemos porque eso hace la oración en nuestras vidas. Es una motivación para que como iglesia nos levantemos a orar. Apartemos tiempos, porque necesitamos vivir en esa madurez y ser hombres y mujeres de Dios, de milagros y ver el poder del Espíritu Santo manifiesto en nuestras vidas. Queridos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Jesús, gracias porque este es un tiempo maravilloso. Gracias, Padre mío, porque nos permites estar delante de tu presencia. Hoy, Señor, venimos a decirte, Padre, necesitamos de tu poder, necesitamos ser maduros, necesitamos madurar, necesitamos, Señor de los cielos, crecer. Necesitamos mostrar el amor, Dios de los cielos, que se nos note el gozo, la alegría, que se nos note la paz que hay en nuestros corazones, que no se vea en nuestras caras y en nuestras vidas, Señor, angustia, preocupación, que se note la paciencia, Señor de los cielos, que no estemos impacientes con los hijos, con el trabajo, con las cosas, que recibamos las cosas de muy buena manera, que se nos note la gentileza. Señor, la benignidad, ser gentiles, Dios de los cielos, con los demás, que se nos note la bondad, Señor, que se nos note la fe, que se nos note la humildad, Jesús, que se nos note, Jesucristo, tu misma presencia, el poder del Espíritu Santo, que podamos decir que no a lo que no sirve, poner límites, decir hasta aquí, Señor de los cielos. Hoy venimos delante de ti, hoy oramos y te pido, Señor, y vamos a ser súper sinceros y vamos a decirle, Señor, realmente no oro, pero hoy me estás diciendo que debo orar para no entrar en tentación. Y la tentación es no solamente, es en todas las áreas, en mi área emocional, sentimental, sexual, Señor, para no caer en tentación, en comer en exceso, en pornografía, Señor, para no caer en tentación, en malas respuestas, Señor de los cielos, en decisiones que me arrepiento, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, yo te pido que me ayudes, Señor. Hoy, Dios de los cielos, quiero decirte que me da pereza orar, que me da pereza levantarme. Quiero decirte, Jesús, que quiero ver tus milagros, pero yo no quiero hacer nada por conocerte a ti y lo que viene de ti. Hoy te pido que me ayudes. Ayúdame, Señor. Mi carne, Dios de los cielos, hoy la someto. Y en el nombre de Cristo te pido que me ayudes. Quiero hacer un plan y quiero cumplirlo.
Señor, y en el nombre de Jesucristo yo hoy desato espíritu de oración. En el nombre de Cristo Jesús sobre cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos. Hambre y sed por tu presencia y tu palabra, Jesús. Que cada persona, Señor, oro por la iglesia de Jesucristo, Señor, que se levante una iglesia, Señor, de los cielos, que tenga encuentros extraordinarios contigo, una iglesia que te ame, una iglesia que te busque, una iglesia, Señor, de los cielos, que se encuentre contigo, una iglesia que te anhele, una iglesia, Señor, de los cielos, que te desee, una iglesia, Señor bendito, que haga milagros, no por nosotros, sino por el poder que está en nuestras vidas, una iglesia que da de lo que tiene, y lo que tiene es poder. Señor, en la oración está el poder, Señor de los cielos. En ti está el poder. En el Espíritu Santo está el poder. Señor, y es en oración que recibimos todo ese poder. Y te damos gracias, Jesús. Te bendecimos, Dios. Declaro que somos una iglesia que ora, una iglesia madura, una iglesia que crece, una iglesia que ve milagros, una iglesia que ve respuestas, una iglesia, Señor de los cielos, que actúa en sanidad y en medicina, Señor, así como Pedro. Yo quiero ser así. Jesús, yo quiero madurar de esa manera. Yo quiero recibir. Dios, y tu deseo es que nosotros así también lo recibamos. Gracias porque en medio de nuestra inmadurez tú no nos desechas. Y no nos has desechado y no lo harás nunca. Tú quieres, Señor de los cielos, venir a nosotros para sanarnos, para ayudarnos, para sanar nuestro corazón. Padre, hoy renuncio y vamos a renunciar. Renuncio a ser inmadura, renuncio en el nombre de Jesucristo a ser reactiva. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús de darle lugar a mi carne en el nombre de Cristo. Renuncio en el nombre de Jesucristo a estar pensando lo malo de los demás y a considerar que los demás están deseando lo peor para mí. Renuncio en el nombre de Jesús. Hoy creo, Señor, en el conocimiento de tu voluntad. Hoy creo que crezco en ti, Jesucristo, y en el conocimiento de tu voluntad. Hoy creo que tu voluntad para conmigo es buena, agradable y perfecta. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque nos has dado el ayudador, al Espíritu Santo. Y hoy te pedimos por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayudes a orar. Eres el ayudador. Ayúdame a orar. Pon hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Enamórame más de ti, Señor de los cielos. Quiero desearte más, quiero estar más en tu presencia. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Lo creo, Señor, creo, porque todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Creo, Señor de los cielos, porque todo lo que pedimos conforme a tu voluntad tú nos lo das. Y tu voluntad es que oremos sin cesar. Te bendecimos en este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia linda, iglesia hermosa, amigos, familia de alimento espiritual, pero más que alimento espiritual, familia de Cristo. Declaro en el nombre de Jesús que maduramos. También es horrible ser hipersensible. Maduramos. Es horrible no creer, es horrible tener miedo, tanto miedo y estar tan angustiados y fatigados. Necesitamos madurar. Los declaro maduros en Cristo Jesús. Declaro que llegan a la plena estatura ¿de quién? De Cristo. Y los bendigo, mis amigos. Nos vemos en el próximo programa. Where they're speaking